nos mantiene bien atentos. Ayer nos enteramos en Tele 13 de esta primera entrevista muy importante en el caso del triple crimen de la reina. Y Ana María Silva nos va a actualizar. Anita. El triple homicidio de la reina PRI de la familia Cruzcoque, que hasta ahora hay un solo formalizado que está en prisión preventiva y que todos querían conocer de primera fuente las palabras, por supuesto, de la señora de Ugalde, que es el único formalizado. ¿Y quién es ella? Es la hermana de la víctima o de una de las víctimas de Eduardo Cruzcoque. Se trata de Trinidad Cruzcoque, que conversó en exclusiva con Carol Acuña para Tele 13 y que pudimos entender o responder algunas preguntas que también teníamos sobre cuál fue su reacción, cómo se entera de este triple homicidio, qué le responde ella a la Policía de Investigaciones, cómo era la relación de ellos, incluso, por ejemplo, cuando hablan del tema del envenenamiento. Era muy difícil llegar a ella porque se había mantenido en completo hermetismo acá, en su casa de la reina, pero muy negada también a conversar con los medios. Ella decía, incluso ayer en el reportaje, que se mantiene completamente aislada de toda red social, de la televisión, de los diarios, que solamente se conecta con su círculo más cercano a través de WhatsApp. También habla, como les decía, de esta suerte de broma, de envenenamiento, que ayer entendíamos su versión sobre qué fue lo que pasó con este helado que comieron Eduardo Cruzcoque y sus hijos, cuando la señora de Eduardo decía, ella fue la que los quiso envenenar. Entonces, de verdad que fue una entrevista, como les decía, de Carol Acuña, en donde ella se mantiene bastante tranquila, un relato muy plano también, pero con mucha determinación para defender incluso PRI-REPE a su marido, sí, a Jorge Ugalde, incluso diciendo que los que están viviendo un verdadero infierno son ellos, los que están fuera de la cárcel, y no Ugalde, que es el que está dentro de la cárcel, por el buen trato de gendarmería, por ejemplo, PRI-REPE. Sí, es importante conocer en detalle, tal como relatas tú, Anita, es la sensación de que ella estaba muy tranquila. Por supuesto, también vamos a conversar con Carol Acuña, que nos va a dar detalles de cómo también se gestó esta entrevista, pero ¿les parece que pasemos a revisar esto que vimos anoche en exclusiva en Tele 13? Miren. Las imágenes reveladas por reportajes Tele 13 del psicólogo Jorge Ugalde recibiendo a la policía para dar cuenta del hallazgo de los cuerpos sin vida de su cuñado y sus dos sobrinos impactaron a la opinión pública. Soy Iván Ugalde, él es mi cuñado. ¿Ya? En el dormitorio hay dos niños que son de 16, 17 años, que son mis sobrinos, hijos de él. Las evidencias que hablan de muertes violentas, las que revelaron que ahí ocurrió un triple crimen, apuró la velocidad de la investigación. Tras la primera inspección, los carabineros que concurrieron tras el llamado del principal sospechoso de un triple crimen informan lo ocurrido. Permiso Senco, positivo, hay 3 montes en el lugar. Uno por impacto balístico y los otros 2 lo estamos verificando en este momento. Con esa premura de encontrar rápidas respuestas en un caso macabro, inédito también dieron pie para las conjeturas, los rumores. A 2 meses y medio de los hechos investigados como homicidios, tuvimos la exclusiva posibilidad de conversar con una de las protagonistas del caso. No ha sido sencillo dar con Trinidad Cruzcoque. El asedio periodístico la ha mantenido buena parte del tiempo en su casa para evitar la sobreexposición, pero también confiesa sentir miedo de un error contra su marido, de una tragedia familiar, de asesino suelto. Por primera vez en televisión, la hermana de la víctima y pareja del principal imputado por el triple homicidio, la reina, habla y explica así su principal motivación para dejar de guardar silencio. Por defendernos y por buscar la verdad. Quiero saber lo que le pasó a mi hermano. Quiero sacar a mi marido de la cárcel. ¿Cómo ha sido su día a día? Un infierno. Yo no leo diarios, no participo en ninguna red social, aparte la privada de WhatsApp. No me interesa saber qué es lo que piensan de mí. Su pareja, el psicólogo Jorge Ugalde, de 59 años, es el único formalizado hasta ahora por el asesinato del fotógrafo Eduardo Cruzcoque y sus 2 hijos al interior de su casa en La Reina. Trinidad, ese 18 de octubre, sostiene que venía viajando desde Pichilemu hasta Santiago cuando Jorge le dio la noticia de la tragedia. Me dice, tu hermano, encontré a tu hermano y a tu sobrino y a los niños muertos.
No, te juro, no tengo palabras. Entonces yo me puse a tiritar, me tiritaban las piernas y me tiritaba, y mi amiga gritaba, ¿estás molesta? ¿Qué estás diciendo? Gritaba. No tengo nada más que decir. Era mi hermano y eran mis niños. Entonces todavía no lo creo, todavía lo busco. Jorge Ugalde permanece en prisión preventiva y Trinidad sigue siendo investigada en calidad de imputada, y así describe su primer encuentro con las policías cuando le tomaron declaración. Y usted es acusada de homicidio en términos intelectuales, y su marido como el autor material. Entonces, eso me dice, hola, buenos días. Usted, su hermano, fue matado de esta manera. ¿Esto cuando se le toma declaración? Sí, entonces ahí... ¿Qué pasó con Trinidad en ese momento? El absurdo. Yo sonreí y dije, ¿de qué están hablando? La otra detective me dice, esto no es para reírse. Yo le digo, sé que no es para reírse, pero no puedo creer lo que usted me está diciendo. Una de las primeras teorías investigativas apuntó a un móvil económico y patrimonial, sugiriendo que el crimen fue motivado por una disputa por propiedades en una sociedad familiar avaluados en casi 1.000 millones de pesos, pero su defensa afirma que al fallecer Eduardo y sus hijos, la heredera no es Trinidad Cruzcoque. Por lo tanto, móvil económico no hay, porque al fallecer de la manera en que ocurrió, don Eduardo Cruzcoque y sus hijos, la única beneficiada es la exmujer de él. No Trinidad. No Trinidad, como se afirmaba, por lo tanto, móvil económico no hay. Y respecto de la expareja, ella relató a la fiscalía un intento de envenenamiento, según le habría comentado el propio Eduardo. ¿Usted recuerda ese episodio? ¿Descarta que existió un envenenamiento suyo a su sobrino? Le digo, dime, ¿qué pasó? Y me dice, es que mi mamá dice que tú nos trataste de envenenar. Entonces parto donde mi hermano y le digo, Carolina está tratando, les dijo a los niños que yo traté de envenenarlos. Y él me dice, no, fui yo. Te pido perdón, fui yo. Estaba con dolor de guate, dije, chuta, como una broma lo tiré. Le dije, ¿tú te das cuenta de las consecuencias de esta broma? Jorge Ugalde sigue siendo el principal sospechoso del crimen como autor material. ¿Usted es propietario del domicilio? Sí. ¿Personas son familiares suyos? ¿Son conocidos? Sí. ¿Qué son? Mi cuñado y sus 2 hijos, o sea, mis sobrinos. Ha sido bien tratado por Gendarmería. Él me dice, ustedes están viviendo el infierno, no yo. Él sabe. ¿Y usted coincide en eso? Absolutamente. Sus pasos la mañana del 18 de octubre para comprar una máscara y una pistola de juguete levantaron aún más las sospechas para las policías. Una investigación que en todo caso es fuertemente criticada por su círculo más cercano. Yo espero esta investigación que se haga justicia. Para nosotros es terrible que Jorge esté en prisión preventiva, pero lo más terrible es que no hay una investigación que nos ayuda a seguir con la verdad y a poder encontrar la verdad. Entonces me parece indignante que solo se cuenten los indicios y solo se cuenten las cosas que apuntan a Jorge. Ellos también lanzan duras críticas a la investigación y apuntan, por ejemplo, a este escrito encontrado en una mochila al interior del dormitorio de Jorge Ugalde, que contenía una hoja escrita con lápiz pasta azul en que, según un informe policial, se describen pasos de una planificación. O sea, la semana pasada salió una información que decía los papeles que prueban la premeditación del asesinato, etcétera, y son las notas y los apuntes míos y de mi hermana en la reunión con los abogados. ¿Y su marido? ¿Qué dice él de todo esto, 2 meses de la investigación? ¿Él está tras las rejas? ¿Lo ha ido a ver? Sí, sí lo he ido a ver. ¿Sabes qué? Mi marido está bien, él sabe.
hasta saber que uno es inocente. Eso ayuda mucho, uno no tiene miedo, uno es inocente. El 27 de noviembre, a más de un mes del triple crimen, se realizó el funeral de Eduardo Cruzcoque. Entonces, bueno, no se pudo ir, yo no pude ir, ellos tampoco fueron, porque la persona que organizaba el funeral me había acusado de asesinato a mí y a mi marido. Y me parece una traición para mi hermano, una traición para mis padres, una traición para mi historia. Ir donde mi hermano. El cuerpo es el cuerpo, mi hermano ya no está ahí. ¿Tiene miedo? Miedo del asesino. Tengo miedo que se entraron y mataron a mi hermano y mataron a mis nietos, o sea, a mis sobrinos. Pueden matar a mis nietos, pueden matar a mi hijo, pueden matar a mi hija. Tengo miedo, ahí tengo miedo. ¿Y miedo de ser enjuiciada en una investigación que usted ha criticado? Cero. No hay prueba. Trinidad Cruzcoque enfrenta los próximos pasos de la investigación judicial. En sus hombros también pesa la detención de su marido, así como también que todo se trataba de una herencia. No puedo creer que el mundo crea algo así, que no junten 2 más 2, que crean que Iván, que es titulado de la Chile con honores, sea tan estúpido para matar a mi hermano. Que yo sea tan idiota, que yo no respete el amor. Trinidad Cruzcoque, muchas gracias por esta entrevista. Te doy las gracias por darme voz en un lugar serio. Carola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, sí, una entrevista que estuvimos durante mucho tiempo intentando conseguirla, desde el día 1 en que estalla este macabro caso que sin duda ha impactado a todo el país. Y fue ayer que se concreta finalmente esta entrevista, la primera aparición pública de Trinidad Cruzcoque, donde ya, como ustedes pueden ver, entregó detalles de la investigación y también sus apreciaciones. Reveló, por ejemplo, la situación del envenenamiento que había ocurrido, según ella, en ese episodio. Carola, uno de los más polémicos en este caso, ¿no? Carola, sí, son varios episodios que tú le preguntaste también y con mucha tranquilidad y tiempo ella pudo responder. Pero antes de eso, te quiero preguntar, ¿cómo se gestó esta entrevista? ¿Por qué accedió a esta entrevista? ¿En qué contexto? Si es que puso algún tipo de, no sé, de requisito especial. Como ya lo decíamos, estábamos todos detrás de esta entrevista. Sin duda era uno de los personajes, unos protagonistas de esta investigación. Y desde el día 1, como equipo de reportajes, estábamos intentando contactarla y finalmente ella accede. Obviamente no... ¿Fue a través de su abogado o hablaron directamente con él? Bueno, detalles que... Ya. Esperaría no poder revelar porque es parte del trabajo periodístico, ¿no es Sí, verdad? lógico. Lo que sí quiero aclarar que ella no pone ningún tipo de condición. El hijo de ella también entrega su testimonio para defender de manera férrea a Jorge Ugalde y criticar a la investigación. Como ya lo decíamos, aquí no hubo ningún tipo de condición. Ya, ¿y esta entrevista fue en la oficina de su abogado? Fue a la oficina de sus abogados. Ya. Sí, ella está viviendo en su casa actualmente en La Reina. Ella no ha dejado esa propiedad. Recordemos que son varias casas dentro de esta gran propiedad. En una vivía Eduardo Cruzcoque, en otra ella y en otra unos arrendatarios que también están siendo investigados en calidad de imputados. En lo que era la casa de sus padres. Exacto. Ellos se fueron. Queda Trinidad, el hijo, viviendo todavía en ese hogar, porque dice básicamente que está viviendo, no tiene que pagar. Que Claro. hoy los recursos están destinados a la defensa, a pagar el equipo de jurídico que la está asesorando y también, bueno, básicamente a la alimentación y a los gastos básicos. ¿Y ella habitualmente visita a Jorge en la cárcel? Sí. Y ella dice que está muy tranquilo, que está confiado en la inocencia, que no hay pruebas, tanto que puedan involucrarlo a él, según ella, ni a ella. Yo la escucho, de verdad, mira, yo obviamente aquí tiene que pronunciarse la justicia sobre qué pasó. No, yo no voy a asignar responsabilidades al señor Ugalde hasta que no lo diga un tribunal, por supuesto.
Pero, por el amor de Dios. O sea, yo miraba a Claudio cuando estaba diciendo, no hay pruebas, y yo decía, pero ¿cómo no va a haber pruebas? Lo único que hay son pruebas, en este caso. Es impresionante porque, entonces, a mí me llama mucho la atención digamos, la actitud de Trinidad y también de su hijo, en virtud de lo que hoy día tenemos. No quiere decir que efectivamente el señor Ugalde sea el responsable, no estoy diciendo eso. Pero hoy día tenemos a un señor que compró una máscara, una pistola de juguete, que estaba en la propiedad, que tiene una huella, la huella con sangre en la manilla. O sea, es que como... la máscara por dentro la también máscara hay... Lo ubica en el sitio del suceso. ¿Ah? Lo ubica en el sitio del suceso. Arañazos, moretones. Que además salió con su perro y botó una bolsa en el canal. O sea, podemos ir acordándonos de todas las cosas que hay en contra del señor Ugalde. Entonces, no más no preguntas, es casual, señoría. No es casual la oportunidad, me parece que es un acierto periodístico. Aquí estamos hablando de una imputada por el delito de homicidio que en los hechos renuncia a su derecho a guardar silencio. Esta entrevista puede ser utilizada en juicio. Puede ser utilizada en juicio. Por lo tanto, el paso que están dando me parece que es firme. No olvidemos que el equipo jurídico es el mismo para ambos. Claro. Es el mismo para ambos. Y aquí sobre el móvil, pequeño detalle. El móvil puede ser relevante para el autor intelectual, pero no para el material. Si se lo ubica en el sitio del suceso, con toda la evidencia, el móvil podría pasar incluso a ser accesorio. Y el móvil puede... El resultado de ese móvil pueden ser circunstancias distintas por el orden en que se pueden haber producido los hechos. Si los hechos se te salieron, se te escaparon de mano, sí, cambió la forma en que tú tenías planificado, claro, tú puedes decir, no, entonces el móvil no era ese. Sí, pero si las cosas hubiesen pasado como fueron planificadas, podría perfectamente haber calzado el móvil. No sé si me explico. No, que tiene que ver con el orden en que fallecen las personas. Claro. Sí, bueno, lo que yo le pregunto y la primera consulta que yo le realizo es por qué decide hablar públicamente a 2 meses de los hechos. Sí. Y ella entrega como justificación que en el fondo se da cuenta que hay una investigación sesgada, a juicio de ella, deficiente, porque solo apunta a Jorge Ugalde. Y en definitiva ellos han presentado antecedentes, su defensa en particular, de otros sujetos de interés que a juicio de ellos no se han decretado las diligencias. ¿Como los vecinos de adelante? Como los vecinos, por ejemplo. Ellos están en calidad de imputados, pero dicen que faltan diligencias. Y respecto a la compra de la máscara, de las pistolas, ellos también han entregado justificaciones. En el caso de eso en particular, que era una compra para Halloween, para uno de los niños de la familia. Y entregan una explicación para cada uno de los puntos. Ahora, hay un hecho que ellos cuestionan enormemente, que es uno de los últimos antecedentes que surgió en este caso, que es una minuta, podemos decirlo así, donde supuestamente había, según un informe policial de la PDI, habían rastros de planificación de este hecho. Aquí es el hijo de Trinidad Cruzcoque que da cuenta que eso no es así, que era una minuta que realizaron ellos como hijos días después, en una junta con los abogados para intentar aclarar los puntos y qué es lo que se le venía a futuro. Entonces eso ellos lo cuestionan duramente. Y es por eso ellos quieren hablar. Y es por eso ellos deciden alzar la voz a 2 meses. ¿Cómo la viste tú a ella? Porque se ve muy tranquila, a ratos muy cordial, agradecida de la entrevista. Porque es importante saber por qué decide hablar ahora y no antes. Probablemente también tenga que ver en cómo ha avanzado la investigación, porque tal como dice Claudio, esta entrevista puede ser utilizada en el juicio. Sí. ¿Era muy cuidadosa con cada respuesta que te daba? Trinidad Cruzcoque estaba nerviosa previa a la entrevista. Decía que nunca se hubiese enfrentado a un canal de televisión, porque es la primera aparición pública, recordemos, si no hubiese sido por su interés de poder defender a su marido, Jorge Ugalde. Pero como ustedes pueden ver también durante este reportaje, ella no es muy expresiva. Ella es muy lineal, salvo hacia el final, donde pudimos ver a una Trinidad Cruzcoque más enfática en sus dichos, más categórica. Se quiebra una vez solamente, cuando le pregunto si había podido ir al funeral de su hermano. Y ahí ella dice, me da mucha pena, pero sigue su relato, no se quiebra mayormente. Ahora, ¿de quién sospecha? Porque ellos deben tener su hipótesis. Si no fue Jorge Ugalde, para ellos, ¿quién está detrás de todo esto? No hay una persona en particular.
pero dicen, por ejemplo, que días antes habían personas merodeando la propiedad. En definitiva, hay más sujetos de interés y que anda un asesino suelto. Y ese es el temor que ella dice. Ella incluso lo expresa abiertamente. Tiene miedo del asesino que anda suelto, dice. Porque puede atentar contra su familia, no contra ella. Contra ella, dice, no tiene susto. Contra que puedan matar a sus nietos, sí, por ejemplo. Te quiero preguntar por la forma en la que ella también a ratos se veía mucho más categórica, con más convicción. Otra, le bajaba mucho el tono de voz. ¿Era parte del nerviosismo porque prácticamente susurraba en parte de las entrevistas? Sí. Yo me imagino que en la edición también hay un trabajo de subir al máximo el volumen. Es la primera vez que yo tenía un contacto físico con ella, por lo tanto no podría decir si siempre es así o eventualmente en esta entrevista. Pero sí me llamó la atención. Sí me llamó la atención los cambios de tono, los énfasis. Probablemente en algunos momentos se le puede haber olvidado que estaba frente a una cámara de televisión, que bajaba el tono. Yo incluso estaba preocupada que si entrara o no por el micrófono su relato. ¿Cuánto duró la entrevista, Carola? Porque una vez que ustedes llegan rápidamente ya estaban instalados cuando ella se sentó, porque también esa conversación previa, antes de empezar la entrevista, también es relevante en el trabajo que hacen ustedes. Sí, tuvimos un momento para poder conversar, yo diría cerca de 20 minutos, donde le explicamos básicamente cómo iba a ser la estructura de esta entrevista. Habló primero su hijo, para entregarle más seguridad, como decía él, que era importante. Porque era la primera vez que se enfrentaban, esto ya lo he dicho, pero es importante señalar también que era la primera vez que se enfrentaba un medio de comunicación. ¿Y su hijo también era primera vez? Y su hijo también. Y lo hacen solo para hacer una defensa férrea de Jorge Ugalde y de ellos mismos. Ellos se han sentido en el infierno y así lo han dicho. Ahora, a diferencia de ella, entre ella y su hijo, hay una diferencia en que su hijo habla con más rabia de todo el proceso. Sí, hay mucha molestia. Probablemente él más conectado a las redes sociales, porque ella decía que no leía prácticamente nada. Trinidad Cruzcoque me dijo que ella no iba a ver esta entrevista, de hecho. Que está alejada de todo tipo de publicación, de redes sociales, y que no le importa lo que opinen de ella. Y quizás eso, lo que sí probablemente ha visto su hijo, yo no sé si le alcanzaste a preguntar, pero él debe estar más enterado de lo que se informa a través de la prensa o redes sociales. Sí, él está mucho más conectado. También en el contacto con los abogados. Así es que, bueno, es un caso que vamos a seguir reporteando, obviamente. Esto es el principio. La investigación sigue con las diligencias en curso y vamos a estar pendientes a nuevas entrevistas. Extraordinaria, Caro. Felicitaciones por el trabajo periodístico, porque este es un golpe periodístico y que seguramente va a seguir trayendo coletazos. Vamos a mantenernos muy atentos al trabajo que realicen, Carola. Muchas gracias. Muchas gracias.